Pues buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que esté cada uno de ustedes, la suerte está echada y empezamos nuestro streaming del día de hoy, de El Rey va desnudo, con su título en vivo y con todo. Muchas gracias a quienes ya nos están acompañando. Somos 57 personas, que conmigo son 58 y es un número muy bonito. Bueno, pues como siempre les quiero invitar a que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico rvdsqs@gmail.com, que por cierto mantiene vivo al canal Cosas que Sabemos, en la segunda parte de su nombre, canal con el que todavía no sabemos qué vamos a hacer porque no me da la vida. Al final voy a hacer un correo que se llame NMDLV, no me da la vida porque no me da la vida para hacer todo lo que quiero hacer. Pero, bueno, pueden escribirnos al rvdsqs@gmail.com con sus preguntas, con sus comentarios, etcétera. Por supuesto, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter y nos pueden seguir en Instagram. Están los enlaces en la descripción del vídeo, en la descripción del streaming. Y por supuesto, también nos pueden apoyar si quieren a través de Patreon, a través de PayPal, a través de GoFundMe. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, que ahora ya vieron que estamos estrenando, creo que la semana pasada ya lo teníamos. Estamos estrenando un micrófono que a muchas personas no les gusta porque quieren que se oiga más alto cuando no se puede. Si lo pongo más alto, se distorsiona la voz y entonces aquello es horrible y además no se puede rescatar. Una saturación en la grabación ya no se rescata, es basura, y entonces tampoco sirve para los cortes que vamos presentando a lo largo de la semana. Bueno, y para abrir el día, esta noticia que a mí me parece enloquecedora. Un instructor de surf acaba de matar a sus hijos porque QAnon lo obligó a hacerlo. Las teorías, las conspiranoias de QAnon, de la que ya he hablado, le dediqué un video completo a la conspiranoia de QAnon, que es esta conspiranoia trumpista a favor de Donald Trump, que en buena medida, entre otras cosas, motivó el ataque al Capitolio el 6 de enero y todos los intentos de golpe de Estado de Donald Trump, que cada día son más claros. Por estos días se sabe que un funcionario menor del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Graham, de nombre Graham, si mal no recuerdo, estuvo a punto de ser nombrado secretario del Departamento de Justicia, responsable del Departamento de Justicia, para emitir la opinión del Departamento de Justicia de que las elecciones del 20 de noviembre del año pasado no habían sido limpias, lo cual habría abierto la oportunidad para que Donald Trump desconociera las elecciones y se instalara como tirano en los Estados Unidos. Algunas personas creen que esto tampoco hubiera sido tan malo, de no ser porque no se dan cuenta que una tiranía en Estados Unidos representa abrirle las puertas a los tiranos de todo el mundo. El rechazo a la democracia que preparó Donald Trump desde mediados de 2020, cuando empezó a hablar de que el voto por correo no era confiable, porque había un gran movimiento en favor de que sobre todo los negros, los ciudadanos negros estadounidenses votaran por correo para no estar sometidos a las presiones y acoso al que se ven sometidos cuando van personalmente a depositar su voto. Empezó a decir Donald Trump que el voto por correo no era fiable, que allí le iban a hacer trampa. Nunca dijo quién le iba a hacer trampa porque como si no fuera él, pues, el presidente de los Estados Unidos, pero en Estados Unidos cada estado organiza sus elecciones a su leal saber y entender. Puede decidir que se vota con boletas electorales que se cruzan, puede decidir que se perforan, puede decidir que sean máquinas electrónicas. Cada estado realiza las elecciones necesarias porque el Estado lo que elige es a los electores que finalmente van a ir al colegio electoral y van a determinar quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Pero eso que hizo Donald Trump lo han estado haciendo todos los seguidores de Donald Trump en todo el mundo. Isabel Díaz Ayuso del PP, ante el peligro que veía de pronto en Madrid en las elecciones no hace unas cuantas semanas, empezó a lanzar el bulo de que las elecciones no eran fiables porque igual el voto por correo iba a alterar las cosas y entonces iba a ganar quien no debía ganar, es decir, cualquiera que no fuera Isabel Díaz Ayuso. En este momento, Bolsonaro en Brasil está poniendo en duda el sistema electoral brasileño y en México, en las últimas, sobre todo a raíz de la última consulta, el partido en el gobierno, Morena, está poniendo en duda las funciones del Instituto Nacional Electoral, que es el que organiza las elecciones en México,
Y al poner en duda los mecanismos democráticos, lo que se hace no es abrir la puerta a mejores mecanismos democráticos, ojalá y lo fuera, se abre la puerta a la locura de la tiranía y de la dictadura. Y este grupo QAnon, que no es un grupo, al parecer es un tipo enloquecido, influyó para que este personaje creyera que a través del ADN de su mujer, que era un ADN de serpiente, probablemente modificado por la vacuna, sus hijos iban a crecer hasta convertirse en monstruos, y entonces tomó a su hijo de 2 años y a su hija de 10 meses, los secuestró, se los llevó a México y los mató con una lanza de pesca. Con un arpón de pesca, es absolutamente aterrador, porque muchas veces cuando hablamos de las conspiraciones y de los movimientos siniestros de los grupos extremistas, la gente lo ve como algo, ay, pues aquí no pasa nada, son pequeñas locuras, son chifladitos. Y yo soy culpable de usar la palabra chifladitos en vez de decir locos peligrosos y dementes gravísimos, y que pueden dar como resultado este tipo de cosas. Así que yo tendría muchísimo más cuidado con la forma en que tratamos las teorías de la conspiración, porque se están volviendo una forma de, ya ni siquiera de posverdad, ya ni siquiera usamos la palabra posverdad, están formando el universo conceptual alternativo de una serie de tendencias antidemocráticas que resultan enormemente peligrosas, y sobre todo resultan enormemente peligrosas porque quienes están luchando contra la democracia están militando intensamente. Son el tipo de locos que tomaron el Capitolio en Estados Unidos, el tipo de locos que salen a la calle con Orbán, el tipo de fanáticos que siguen a Salvini en Italia, pero quienes están del lado de la defensa de la democracia, pues parece que no son tan apasionados, no están tan entregados, no están tan interesados y no están dándose cuenta de que lo que se juegan es todo, absolutamente todo. Pero en fin, quería yo hablar de un tema, pero desafortunadamente no encuentro, si me dan un segundo, porque tengo que encontrar lo que escribí hace tiempo sobre el asunto del cambio climático, que es tema nuevamente en este momento. Un segundo, por favor. Vamos a ver si logramos encontrar esto. Sí, bueno. Entonces vamos a pasar a este tema. Si quieren, antes vamos a dar un par de minutos. Vamos a dar 2 minutos a lo que están diciéndonos por el chat, que está activísimo el chat, qué barbaridad. Muchas gracias. ¿Qué opino de las teorías de que dicen que antes de Colón otras culturas descubrieron las Américas? Fíjate, es tan cierto eso, que todos los seres humanos que ya vivían en las Américas cuando llegó Colón, la habían descubierto antes. Cruzaron por Asia, por el estrecho de Bering, y descubrieron este nuevo continente, lo habitaron, crearon culturas, se desarrollaron, vivieron, lo habitaron por completo, ellos lo descubrieron. Pero el hecho de que haya habido visitantes de Europa a América antes de Colón está demostrado y al mismo tiempo no significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tuvo ninguna repercusión ni para los habitantes de América ni para los habitantes de Europa. El hecho de que fue Eric el Rojo, si mal no recuerdo, el que visitó Groenlandia o llegó a visitar zonas de Canadá, de lo que hoy es Nueva Escocia, que haya restos, hay muchos indicios que por lo menos los vikingos sí pasaron por aquí, pero pasaron por aquí y dijeron, qué bien, mira, y se fueron. Pero, y si pasaron los chinos, esa es una historia un poco más difícil de demostrar, no hay evidencias al respecto, pero hay muchas ganas de los chinos de apuntarse el tanto. Pero no tuvo ninguna importancia, no tuvo ninguna relevancia. Esto es como el que descubre una mina de oro y no la explota. Fue la llegada de Colón a las islas del Caribe la que cambió el mundo, cambió la concepción del mundo que tenían todos los pueblos americanos, cambió la concepción del mundo que tenían todos los europeos, porque como recordemos siempre que Colón se equivocaba. Colón creía que Asia estaba mucho más cerca, nadie creía que la Tierra fuera plana. Son idioteces de actuales, hoy de youtubers que quieren hacerse famosos.
Pero nadie creía que la Tierra fuera plana. Lo que se discutía era el tamaño de la Tierra. Colón creía que era mucho más pequeña y otros le decían, pero es que los cálculos de Eratóstenes, que se han confirmado en varias ocasiones, indican que tiene unos 40,000 kilómetros y por lo tanto, si sales de España buscando Asia, te vas a ahogar en el mar. No tiene su víveres ni forma ni recursos suficientes para aguantar un viaje tan largo. ¿Qué es lo que le habría pasado a Colón si no hubiera habido un continente en medio? Imagínense que no existiera América y partes de Palos de Muguer y pretendes llegar a Hong Kong, pues la cantidad de agua por la que tienes que navegar es tal que tardarías muchísimos más meses. Lo que le salvó la vida a Colón fue la existencia del continente, pero lo que cambió todo fue esa visita de Colón. Para bien o para mal, y no podemos echar el reloj atrás, el mundo quedó marcado con eso. Entonces, todo lo eso, ay, nosotros fuimos primero, pero no le avisamos a nadie. Pues mira, sí, anda, y qué bien, y disfrútalo mucho. ¿Qué opinas de Daniel Bernabé? No lo conozco. He visto que algunos ateos califican a Mahoma como pedófilo. A ver, no, esto no es un problema de presentismo histórico. Dice, no es que estemos juzgando el pasado a ojos del presente, no. Es que el tener concurso sexual con chicas no núbiles, es decir, que no han tenido, que no han exhibido los rasgos de la madurez sexual, no está bien visto en ninguna cultura. En ninguna. Sí, hay muchas culturas que han promovido y que han defendido y que han vivido con el matrimonio entre personas muy jóvenes y con el concurso sexual, por así decirlo. Me encantó usar ese, es un término tan absolutamente anticuado, con lo que hoy llamaríamos menores de edad. Oye, Tutankamón cuando murió tenía 17 años y había tenido hijos desafortunadamente fallidos con su esposa, que era mucho más joven que él, que al parecer también era su hermana. Esta idea de la mayoría de edad efectivamente es moderna, pero siempre se ha partido de la base de que solo se tienen relaciones sexuales con personas que tienen una cierta madurez sexual. En el caso de las mujeres que han tenido su menstruación, que empiezan a exhibir rasgos sexuales que las dejan que dejan de parecer niñas y empiezan a parecer mujeres adultas, mujeres desarrolladas. Lo que hace precisamente al pedófilo es que no le atraen seres humanos con rasgos tales que a cualquiera de nosotros normalmente lo que nos provocan son deseos de protección, los niños. Cuando tú ves una niña de 9 años, el 99,99% de los seres humanos lo que sienten es la necesidad de proteger el instinto, y sí es un instinto, el instinto paternal, el instinto de protección, el instinto de cuidar de los pequeños y de los indefensos. Cuando una persona ve a un menor de edad que no tiene rasgos sexuales desarrollados y lo que siente es un impulso sexual, tiene un problema clarísimo, ahí no hay duda. Desde ese punto de vista, creo que es criticable el matrimonio de Mahoma a los 9 años, independientemente de que fuera perfectamente normal que un matrimonio a los 13, a los 14 o a los 15, si la chica era núbil. Así que yo creo que además ha sido un problema, ha sido una cuestión cultural absoluta, con muy pocas excepciones, y no sé cuáles eran las costumbres en aquel momento, pero defender eso hoy en un Islam extremista, eso sí, sin duda alguna, es pedófilo y es pederasta, porque la pederastia es el llevar a efecto los impulsos pedófilos. Mauricio, ¿nos debes las galletas? No, Marcos, no te equivoques. Dije que los que lleguen tarde les tienen que comprar galletas a ustedes. A mí no me metan. Pídanles las galletas a los que vayan llegando tarde. Y vamos a cerrar con esto. Dice Javier Gordillo, ¿qué opina usted de que los liberales propongan Holanda, Irlanda y demás países que según ellos son exitosos por sus medidas liberales? Bueno, Irlanda no lo creo, pero Noruega, todos los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, son exaltados por los libertarianos porque son los países que tienen las economías más libres, lo cual es muy de dudarse porque la medida de la libertad de una economía
la van cambiando como les conviene. Y esto ya lo comenté en el libro, precisamente en el video de marxistas de derecha, y creo que en el video de socialismo hablé un poco del tema. Por ejemplo, Dinamarca tiene un movimiento sindical de una fuerza tan enorme. A mí una vez me llegó un liberal, me dijo, oye, pero es que ya ves, Dinamarca no tiene salario mínimo. Le dije, bueno, pero es que ser de izquierda, ser socialdemócrata no implica exigir un salario mínimo, implica exigir condiciones tales que los trabajadores reciban un sueldo adecuado. Si la solución es el salario mínimo, pues se pide el salario mínimo, pero habrá otras. La solución en Dinamarca es que la fuerza de los sindicatos a la hora de sentarse a negociar con las empresas es tal que no hace falta un salario mínimo. Los trabajadores daneses ganan un muy buen sueldo, que es de lo que se trata. Los sindicatos son lo contrario al liberalismo, porque porque crean la negociación colectiva de las condiciones laborales, en vez de que cada trabajador se siente frente al patrón y se pongan de acuerdo ellos libremente, comerciando libremente, uno poniendo su fuerza de trabajo y el otro poniendo la posibilidad del empleo. Lo que se hace es la negociación colectiva, porque se considera que un trabajador solito frente al más noble y buena onda de los patrones que ustedes se quieran imaginar, está en una posición de debilidad frente a aquel que lo puede contratar. Sobre todo si tú necesitas trabajo y alguien puede elegir a 20 para trabajar, que te elija a ti te pone en una posición vulnerable. Tú no puedes elegir, tú eres el objeto a elegir. Entonces, por buenas personas que sean los patrones, que no digo que todos sean unas bestias, no soy marxista, por buenas personas que sean, es preferible la negociación colectiva, porque cuando yo, en vez de representarme a mí mismo, represento a 250 trabajadores que te pueden parar la fábrica, me escuchas con un poco más de atención. Ese es un caso. Noruega, el petróleo noruego es en buena medida propiedad del Estado. Noruega es un país relativamente pobre hasta que empezó a explotar su petróleo, y la empresa petrolera noruega es, ahora menos, pero originalmente era una empresa 100% estatal, tiene participación estatal, y eso a los liberales les parece horrible. Entonces, por un lado hablan de la libertad económica de Noruega, pero por otro lado cierran los ojos al hecho de que hay, por ejemplo, empresas públicas y que hay una red social potentísima que en su ideología rechazarían. Entonces, siempre me ha parecido muy complejo. Y hace poco uno me gritaba, de estos que escriben puras mayúsculas en los comentarios, me gritaba que no se podía considerar a Holanda, Finlandia o Dinamarca países liberales porque eran unos rojos todos. Pónganse de acuerdo ustedes, chicos. Yo solo digo que son países cuyas políticas sociales hacen a la gente más feliz, hacen que la gente sufra menos por los motivos de la economía. Si luego tienen otro tipo de problemas porque las noches son muy largas la mayor parte del año y se provocan suicidios, no es culpa de la red social de protección, que siempre se van para ese lado. Pero entonces, cuando tú tienes una ideología que tienes que defender y la tienes que justificar, haces lo que sea. Cuando tú tienes, lo que te estás defendiendo son los medios. Los medios para los liberales son la libertad absoluta del mercado. A mí no me interesan los medios, como socialdemócrata me interesan los fines. Oye, ¿qué hay libre mercado? ¿Vale? Si el libre mercado garantiza un buen empleo para los trabajadores, garantiza la sanidad, garantiza la educación pública, garantiza las pensiones, garantiza una vivienda digna, garantiza seguridad en el trabajo. Sí, está muy bien. Porque a mí lo que me interesa son los fines. Para los liberales, como a muchas personas de izquierda, lo que les interesa son los medios. Tienen que demostrar que lo mejor es que todo sea mercado libre, o tienen que demostrar que lo mejor es que todo sea el Estado sin ningún tipo de intervención privada en la economía. Yo no estoy de acuerdo, evidentemente, con eso. Entonces, bueno, vamos al tema del cambio climático y la energía nuclear. Bueno, hay un gran rechazo a la energía nuclear y el origen está en la Guerra Fría, evidentemente, en la Guerra Fría que vivimos y que mucha gente, muchos jóvenes ya no tienen conciencia de lo que fue, y por eso, repito, hablo mucho de la Guerra Fría que yo viví en mi juventud, porque vivíamos todos los días pensando que igual mañana Estados Unidos, alguien en Estados Unidos o alguien en la Unión Soviética enloquecía, empezaban a tirarse misiles nucleares e íbamos a morir todos, en serio. Aunque al final, si te matan con un arma nuclear o te matan con un cuchillo, quedas igual de muerto. Pero vivimos con el terror nuclear.
El terror nuclear comenzó el 6 y el 9 de agosto, y precisamente por estos días se celebraban las ceremonias luctuosas, el 6 y el 9 de agosto, cuando Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas, una sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki. No Hiroshima y Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki, por favor. Bien, y el punto es que a partir de allí, gente como la de Greenpeace, que tiene entendederas extremadamente cortitas, llegó a la conclusión de que toda la energía nuclear es mala. Esto es como si alguien mata a otro a martillazos y decides que todos los martillos son malos y quieres prohibir los martillos. Cualquier persona razonable te diría que tienes que recapacitar un poco. La narrativa que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente ya se olvidó de lo que fue la guerra, de lo que hicieron, no tanto los italianos, aunque en Argelia fueron brutales, y en el norte de África, pero tanto medio olvidaron o perdieron la conciencia de lo que habían hecho los nazis, los alemanes, los nazis en general, porque había nazis en muchos países y apoyaron a los alemanes en su labor de destrucción y de genocidio. Lo que hicieron los nazis en Europa y lo que hicieron el ejército imperial japonés, lo que hizo el ejército imperial japonés en Asia. Lo que fue la violación de Nankín, por ejemplo, la conquista de Corea para utilizar a las mujeres, a partir de la cual se utilizó a miles y miles de mujeres coreanas como prostitutas forzadas para los soldados del Mikado, del emperador. La brutalidad en Filipinas, la brutalidad en donde quiera que se pararon, porque también era una organización, una visión enormemente racista, la del imperio japonés en su intento por conquistar toda Asia. Cuando la gente ya se olvidó de todo eso y Estados Unidos quedó como una potencia dominante después de la Segunda Guerra Mundial, la narrativa que se creó es que Estados Unidos había lanzado las dos bombas porque eran muy malos. Querían hacer pruebas, querían asustar a la gente y se les ocurrió que si tiraban las bombas, ya la gente los iba a respetar mucho. La realidad es un poco distinta. Puede uno estar totalmente en desacuerdo con la decisión de lanzar la bomba. La decisión de lanzar la bomba se toma alrededor del 25 de julio. La prueba de Trinity había sido en el 16 de julio. Está además la historia de que fue la reunión de Potsdam después del 16 de julio, el 19 de julio. Eisenhower le dijo a Stalin en la reunión de Potsdam: tenemos un arma de un enorme poder destructivo. Y Stalin le dijo: qué bien. Y en ese momento Eisenhower se dio cuenta de que Stalin estaba informado, que evidentemente tenía espías en los Estados Unidos, y estaba informado de los desarrollos del Proyecto Manhattan. Pero el Proyecto Manhattan era secreto y Japón no tenía acceso a él. Después de eso, el día 25 aproximadamente, se toma la decisión de bombardear y se le informa al Comando Aéreo que a partir del 3 de agosto puede emplear esta nueva arma contra esta serie de ciudades. Había 3, 4, 5 ciudades en la lista, según lo permitiera, por supuesto, el clima. ¿Cuál fue el cálculo de los expertos militares de Estados Unidos, que pueden estar equivocados? Los aliados habían perdido 4 millones de soldados y 25 millones de vidas civiles. Esto es en la guerra en el Teatro del Sur, en el Teatro del Pacífico Sur. Japón había perdido 2 millones de soldados y 750,000 civiles. Los estrategas calcularon que la invasión de Japón y su conquista por métodos tradicionales podría costar las vidas de 1 a 4 millones de soldados aliados y entre 5 y 10 millones de japoneses. Las bombas nucleares provocaron 200,000 muertes aterradoras y que nadie hubiera deseado. La pregunta es, usted le plantean esto: mira, vamos a hacer una invasión donde de tus soldados vamos a matar entre 1 y 4 millones, y de esta gente que está enloquecida y fanatizada con el emperador y preparada para una invasión y preparada para defenderse calle por calle, que era la situación en la que estaba el pueblo japonés, vas a matar entre 5 y 10 millones de japoneses. O puedes acabar la guerra, o creemos que se puede acabar la guerra, con 2 bombas que matarán a unas 200,000 personas. ¿Qué habrías hecho tú? Obviamente cualquiera de nosotros querría que no se hiciera ninguna de las dos cosas. Pero la realidad es otra. La realidad es que había que hacer
alguna de las dos cosas, y la decisión que se tomó fue la de lanzar las dos bombas, de hacer el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, y creían que iban a evitar la muerte de entre 6 y 14 millones de personas. De inmediato, Japón se rindió, y se rindió incondicionalmente. Japón había planteado rendirse condicionalmente, pero nadie quería, ni China ni Estados Unidos principalmente, pero en general nadie de los aliados quería que Japón conservara su ejército y conservara su visión imperial, racista, que lo había lanzado a la guerra. Este dilema se tiene que tener en cuenta cuando se analiza la decisión de lanzar las bombas atómicas. ¿Por qué? No es lo mismo estar al final de una guerra agotadora durante 6 años, donde se han visto los horrores más increíbles, donde han muerto millones y millones de personas. Se han muerto 25 millones en el teatro del Pacífico Sur, habían muerto 50 millones en Europa, se habían encontrado los campos de exterminio, y lo que habían visto los soldados más duros, bestiales, acostumbrados a la sangre, se habían conmovido ante lo que encontraron en Bergen-Belsen y en Auschwitz-Birkenau. Europa estaba arrasada, media Asia estaba arrasada. Tomar la decisión hoy en un mundo en paz desde tu casita con un té de menta no es lo mismo que la decisión que se tiene que tomar en la guerra. No estoy defendiendo la decisión, estoy simplemente mostrando cuáles son los hechos, y como sabemos, y lo sabemos muy bien en nuestro canal, los hechos no le gustan a mucha gente que prefiere moverse por ideologías. Bien. No se estaba peleando contra unos chicos que eran un poco traviesos, estaba luchando contra unos criminales de niveles bestiales. Y Japón se rindió. Bien. Ayer, hace 4 o 5 días, el panel internacional sobre el cambio climático lanzó un nuevo informe diciendo que todo lo que pensábamos era correcto, que las cosas están empeorando a una velocidad enorme, que el hecho de que Greta Thunberg haya gritado muchísimo no ha resuelto absolutamente nada del cambio climático, y que tenemos que dejar que tener emisiones netas de carbono, de gases de invernadero, 0 para 2050, o vamos a tener un problema gravísimo. Greta Thunberg y su gente creen que ya está la solución, que lo único que tienen que hacer los gobernantes es decir, vaya, que se haga, ordenar, hágase la luz, y la luz se hará y se resolverá el problema porque ya está técnicamente resuelto. La realidad es que no está resuelto técnicamente, la realidad es que todavía no tenemos esas energías que necesitamos para sustituir a las fósiles, pero sí tenemos un tipo de energía que puede resolver gran parte del problema, y es la energía nuclear. Pero Greenpeace y grandes sectores de la población que nunca entendieron qué pasó en Chernobyl, que nunca entendieron qué pasó en Fukushima, y que nunca han entendido las muertes que ha habido cuando se han destruido presas, como ocurrió en Banqiao en el año 1995, si mal no recuerdo, donde murieron 75,000 personas que no murieron en Chernobyl ni en Fukushima. Que todas las formas de generación de energía han causado muertes, y que la más segura hasta ahora, curiosamente, es la nuclear, se oponen a la energía nuclear. A mí me parece esto gravísimo, absolutamente gravísimo. Ver a gente que pide que se cierren las centrales nucleares en Europa es como ver a gente con ganas de suicidarse. Queremos una solución, pero queremos una solución perfecta. Si la solución que ofrecen no es como nosotros queremos, que no se resuelva nada y vamos directo al desastre. Vamos directo al desastre climático, porque cada vez que tenemos un nuevo informe del panel sobre el cambio climático, queda más claro que este cambio climático se debe a la actividad humana, se debe fundamentalmente a la emisión de gases de invernadero, y que tenemos que actuar rápidamente. Si saliéramos mañana todos a la calle pidiendo centrales nucleares para dejar de quemar petróleo, para dejar de quemar carbón, para dejar de quemar gas, el problema se resolvería. Y en 10 años podríamos haber limitado enormemente la emisión de gases de invernadero, es decir, no para el 2050,
sino para el 2035. Eso sería el principio, porque luego el tiempo que se requiere para que se recupere todo el esquema climatológico de la Tierra, según el propio estudio del IPCC que yo leía, cuyo boletín de prensa apenas leía yo ayer, va a ser mucho más lento, va a ser mucho más tardado y va a requerir que mantengamos el esfuerzo. ¿Queremos plantas nucleares para toda la vida? Ni de locos. Queremos plantas nucleares para darnos un respiro, para ganar tiempo mientras se desarrollan las energías que quiere Greenpeace y que queremos todos, energías verdes, energías sostenibles, energías que no dañan al medio ambiente, energías que no tienen azúcar ni alcohol y que tienen un fresco aroma a pino, pero no las tenemos hoy en día. Y nuestra mejor apuesta, que es la energía nuclear, no entiendo por qué tantas personas se siguen negando a aceptarlo y siguen creyendo mitos sobre la energía nuclear, que cualquier pequeña búsqueda que hagamos sobre los hechos y los datos en Internet nos demuestra que son solamente eso, mitos. El informe del IPCC es demoledor y exige que todos cambiemos la forma de pensar ante el problema. Necesitamos una solución inmediata en lo que conseguimos la solución ideal. Si no queremos la solución inmediata, no vamos a llegar a la solución ideal. No vamos a llegar, no quiere decir que nos vamos a morir todos, pero se van a morir muchos. Y va a cambiar el mundo de una manera tremenda. El que suba 30 metros el nivel del mar o 6 metros el nivel del mar, es acabar con la vida costera en prácticamente todos los países. En prácticamente todos los países. Es el cambio de las migraciones, es el cambio de dónde habitan las distintas especies en el mar y en la tierra, es el cambio de los ciclos agrícolas, es el enfrentarse a hechos como que los ciclos agrícolas pueden cambiar tanto que no haya comida para todos. Y eso sí es una tragedia, cuando estamos luchando contra el hambre como estamos luchando. Así que los invito a que se informen, los invito a que estudien las opciones nucleares, los invito a que sigan a gente como Operador Nuclear, mi querido amigo, es autor del libro La energía nuclear salvará al mundo, que sigan a Jóvenes Nucleares, que sigan a la gente que sabe de esto y no a los activistas de colchoneta que no tienen idea, pero se han creado mitos tan aterradores que son una fuerza política que está impidiendo que salvemos la vida. Así de grave la situación. Están impidiendo que salvemos la vida. Con esto creo que ya otra vez quedé muy mal con muchísimas personas, porque lo que debería uno hacer es hacer como dice Greta. El asunto ya está resuelto. Y esto lo dijo un día precisamente que le preguntaron si se iba a estudiar para ser científica del clima. Y dijo, no se necesita, pues eso ya está todo resuelto. Y no, desafortunadamente no está todo resuelto. A ver, hay cosas que no entiendo y cuando no entiendo, no explico, no respondo. A ver, ¿por qué las declaraciones de derechos humanos no suelen ser vinculantes? Porque para ser vinculantes tienen que ser leyes en cada país. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una declaración de intenciones que se establece en 1948, firmada por una serie de países, otros países no la han firmado todavía, pero para que una legislación, para que una declaración así se vuelva vinculante, tiene que ser asumida por los países. Porque las Naciones Unidas no tienen capacidad legislativa, como sí la tiene la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, tú puedes hacer una declaración de intenciones que procede del consenso de buena parte de la comunidad internacional, pero de allí a que cada miembro de la comunidad internacional integre sus derechos
en sus leyes integre no solo la existencia de los derechos, sino la defensa de los derechos, sino el recurso cuando esos derechos son infringidos, la determinación clara de quién es quien puede infringir o no esos derechos. Yo recuerdo muchas personas que dicen, es que tal persona violó mis derechos humanos porque me miró muy feo. Digo, no, es que los derechos humanos solo los puede violar el Estado, no los puede violar una persona. Una persona puede cometer un delito, pero los derechos humanos son reconocidos por el Estado, son garantizados por el Estado y solo pueden ser violados por el Estado. Es como el caso de la censura. Solo puede censurarte el Estado, no te puede censurar Mauricio cuando te borra tu estúpido comentario en YouTube. Entonces, todas las grandes ideas empiezan así y luego se convierten en lo obvio para todos. Cuando el primero dijo, oye, lo de la esclavitud igual no es buena idea, no dijeron todos, tienes razón. Pasó mucho tiempo antes de que todos los países abolieran la esclavitud y persiguieran la trata de esclavos. Cuando alguien dijo por primera vez, y siempre lo digo porque el tipo le tengo una gran admiración, Cesare Beccaria, esto de la pena de muerte igual no es una forma correcta de resolver los problemas penales. El mundo no dijo, Cesare Beccaria tiene razón, vamos a acabar con la pena de muerte. No, de hecho hay países donde se ejecuta a grandes cantidades de personas, países como Irán, Arabia Saudita, China o Estados Unidos, que siguen teniendo la pena de muerte. Entonces, el hecho de que alguien tenga una buena idea es el principio del camino para las grandes ideas humanas, pero no es el final. Esto hay que tenerlo siempre muy, muy claro. Esto no lo creo y lo comento rápidamente. Dice Nahuel Matías Meriggi, habla de las black churches, de las iglesias negras en los Estados Unidos, que si son en parte responsables de mantener el racismo actual, no. Son resultado del racismo. Las iglesias de negros, salvo en el caso de las iglesias excluyentes, como es el caso de la Nación del Islam en concreto, que hoy dirige Luis Farrakhan, que además es un antisemita de mucho cuidado y que antes estuvo en manos de Elijah Mohammed y de Malcolm X, que son directamente excluyentes, son segregacionistas. El sueño dorado de Malcolm X y de Elijah Mohammed era tener un país solo para negros, donde no hubiera blancos, porque los blancos son malos, y esto llevó, por cierto, a una ocasión absolutamente alucinante en que el partido nazi de los Estados Unidos fue invitado a una celebración de la Nación del Islam porque compartían el objetivo de separarse y no volverse a ver la cara. Los nazis querían un Estados Unidos blancos y negros, y Elijah Mohammed y la Nación del Islam querían una parte de los Estados Unidos que fuera solo para negros, sin blancos. Muy progresistas todos, muy lindos todos. Pero no, en la existencia de una iglesia, que además no hay iglesias solo de negros, pero en iglesias fundamentalmente de negros, porque estamos hablando de barrios donde viven fundamentalmente personas de color negro, de situaciones sociales en las cuales están viviendo en situación de gueto personas de color negro, y por lo tanto quienes van a la iglesia son los que están en el barrio. Y los que están en el barrio son solo negros, es que todos los intentos por lograr una integración en la vivienda en Estados Unidos han sido insuficientes. Eso a mí me parece clarísimo. Dice Vladmore, tengo gente que reniega de la vacunación porque el gobierno, que le cae pésimo, la publicita a cada rato y en sus mentes todo es mera propaganda. ¿Qué puedo hacer al respecto? Decirles que hay 4 millones de personas muertas ya son suficientes. Decirles que en este momento la gran mayoría de los contagiados sean no vacunados es una señal clarísima. Que el hecho de que no se haya muerto la gente, como dicen, según algunos de los conspiranoicos, iban a morir miles de personas con cada aplicación masiva de las vacunas. Llevamos 4,000 millones de aplicaciones de vacunas y la gente no se está muriendo por la vacuna, se está muriendo de COVID y de lo que se muere
habitualmente. Pero sobre todo recuérdales que el gobierno no hizo las vacunas, las hicieron científicos. Las hicieron científicos que saben lo que hacen. Y que no las hicieron en 2 días, las hicieron con 200 años de conocimientos médicos que les permitieron hacer estas más rápido que las que se hacían antes cuando se sabía menos. Cosa que explicó, por cierto, con enorme claridad mi querida amiga Esther Samper en la entrevista que le hice hace un par de semanas. Carlos García de Ho Chi Minh City, Vietnam, que siempre nos saluda. Se escucha muy bajo, pues se escucha lo más alto, hijo mío. No, ya he explicado por qué esa queja, y además es una cuestión muy curiosa. Esa queja la veo en todos los canales de YouTube, de todo tipo, de músicos, de moda, de cosas de las que vamos a hablar, por cierto, ahora, de mis recomendaciones de YouTube. Toda la gente, siempre hay alguien que se queja de que se oye muy bajo. Yo no estoy preocupado. Vlad Moore dice, ¿cree que en Latinoamérica se podría empezar a replicar esa tendencia de negar los resultados electorales? Como digo, Bolsonaro lo está haciendo ahora y Morena lo está haciendo en México, tratando de destruir el Instituto Nacional Electoral para que un grupo independiente de ciudadanos elegidos por el señor presidente sean los que decidan las elecciones próximas. Dice, a ver qué más. Ayaan Hirsi Ali muestra datos que indican un aumento en las violaciones y acoso sexual a mujeres en parte de Europa tras la llegada de refugiados a partir del 2015. ¿Hablar de estos temas es necesario o forma parte de un discurso de la ultraderecha? A ver, si los datos son esos, hay que ver qué pasa y cómo evitarlo. Si no son, entonces son un truco. Yo no sé si lo son o no lo son, pero siento que si ha habido un aumento en las agresiones a mujeres por parte de personas que vienen de culturas enormemente represivas, lo que necesitamos es adaptar a esas gentes al país, a la cultura a la que están llegando y no simple y sencillamente decirles bienvenido, pase usted y eres libre. Si es el caso, lo que no se puede hacer es tomar esos datos, si es el caso, que vuelvo a decir que no lo sé, y decir esto es un ejemplo de que no debemos permitir la inmigración. Óyeme, no. Siempre que ha habido inmigraciones, ha habido choques culturales. ¡Sorpresa! Pero es que, ¿cuándo fue novedad esto? Siempre que hay inmigraciones masivas, hay choques culturales. Y lo que tiene que hacerse es resolver esos choques culturales a través del diálogo, de la comprensión, de la educación y de la formación de una sociedad con los elementos aportados por ambos grupos humanos. No diciendo, este es el gran pretexto para evitar la inmigración, que además es, lo siento, inevitable. Pero yo creo que todos, si los datos son los datos, tienen que ser tomados en cuenta y la izquierda tiene que tomarlos en cuenta. Toda inmigración genera problemas, todo movimiento humano genera problemas, pero ya no te digo inmigraciones de culturas de un tipo a culturas de otro tipo. Los grandes movimientos migratorios dentro de un propio país, cuando en un lugar no hay trabajo y en otro hay trabajo y grandes cantidades de personas de aquí donde no hay trabajo se van allá donde hay trabajo, y resulta que allá son distintos porque todas las regiones de todos los países son a su manera distintos, tenemos choques culturales. Igual los andaluces, cuando llegaron a cuando grandes cantidades de andaluces fueron a Cataluña, hubo problemas en Cataluña y hubo racismo antiandaluz en Cataluña, por poner un ejemplo. Y no es un caso solo, por supuesto, de Cataluña, ni mucho menos, es un caso que pasa en todos lados, por cierto. Perdón, se me olvida luego mover las cosas aquí, no soy tan bueno como quisiera, todavía moviendo la pantalla, y ustedes me tendrán que disculpar. Un decrecentista asegura que no se puede ser de izquierda sin apoyar el decrecentismo. ¿Le preocupa que puedan apropiarse de la izquierda? Ni lo más mínimo. El decrecentismo, y un día vamos a hablar ampliamente del decrecentismo, implica el occidente opulento ya se acabó los recursos, y entonces como queremos salvar al planeta vamos a sacrificar a los pobres.
O sea, los que pagan la factura de la opulencia de Occidente van a ser los africanos, los latinoamericanos y los asiáticos, que son los que han pagado las facturas, no sé, los últimos 300, 400 años con excesiva frecuencia. Pero el decrecentismo siempre es malthusiano, y ese es el problema. Es decir, el decrecentismo parte de la base de que hay recursos finitos y crecimiento infinito. Punto 1. Los recursos no son finitos porque van cambiando. Es decir, necesitábamos muchísima madera para la revolución industrial, se iban a acabar los bosques, pero apareció el carbón. Y entonces ya no fue necesario acabar con los bosques y no hubo esa deforestación que se temía que iba a provocar a nivel mundial la revolución industrial. Cuando escasea un recurso, se ha logrado sustituir por otro o se ha tenido que prescindir quizás de algún bien. Nadie está planteando que los recursos se exploten hasta el final. Eso nunca va a ocurrir porque simplemente resulta antieconómico. Pero a lo que le temen estas personas siempre es el crecimiento infinito. Sí, claro, un planeta finito no puede sostener un crecimiento infinito de seres humanos. Vean el video sobre sobrepoblación que ya hice y vean las tendencias de población que existen en la actualidad y por qué los expertos en demografía, no los militantes del decrecentismo, los expertos en demografía, los que estudian el crecimiento poblacional, dicen que para mediados de este siglo, a partir de mediados de este siglo, la población humana se estabilizará entre 10, 11, 12 mil millones de seres humanos. Cuando éramos 3 mil millones nos decían que si se duplicaba la cantidad de seres humanos nos íbamos a morir de hambre todos. Este era el cuento que nos contaron en los años 70. ¿Qué ocurrió? Que de 3 mil pasamos a 7 mil y pico que somos hoy y no está pasando. Al contrario, hay menos hambre. Porque hemos aprendido a usar mejor los recursos, porque hemos aprendido a desperdiciar menos, porque hemos aprendido a obtener mayor productividad del campo, porque hemos cambiado el acceso a los recursos en vez de que se mantenga lineal. Y el crecimiento exponencial de la población que se anunciaba en los años 70 por parte de aquel experto en mariposas, no me acuerdo cuál es su nombre, el autor de la explosión poblacional, la Population Explosion, pero vean el video, ese crecimiento exponencial de la población no se produjo. Y se están estabilizando las poblaciones en lugares tan raros como América Latina, que fue objeto de grandes escándalos para el control de la natalidad. Así que, como el decrecentismo no está sustentado por los hechos y los datos, no creo que se pueda apoderar de nada más que del ridículo, que lo hacen con bastante frecuencia. Ahí me preguntan de acuerdos que no conozco. No tengo idea. Sé algunas cosas que ha dicho Castillo, pero no creo que implante el marxismo. Por un lado, ya lo dije, y por otro lado, no, porque no tiene los mecanismos para hacerlo, los recursos para hacerlo, y creo que hay que esperar. Simplemente hay que recordar que la opción era Keiko Fujimori, ¿no? ¿Qué pienso de gente? Me preguntan de gente que ni conozco, que no conozco absolutamente. Hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué tanta responsabilidad tendría Churchill de las hambrunas en la India? Pues parece que bastante, pero no es un fenómeno de la Segunda Guerra Mundial. Churchill era un tipo con enormes defectos, pero al mismo tiempo con enormes virtudes, y así hay que vivirlo, pero no estoy tan informado. ¿Piensas que Greenpeace tenga alguna campaña rescatable o que sus acciones sean trascendentes para la preservación del medio ambiente? No, porque son generalmente irracionales, porque son místicas, porque no se basan en hechos y en datos. Entonces, todo es aboleo, todo es como si a una persona ignorante le preguntas que te solucione un problema que requiere grandes capacidades técnicas. Hombre, con toda la buena voluntad te va a ofrecer soluciones. Pues como cuando la gente te explica el fenómeno del cuñadismo español, ¿no? Tú dices, es que hubo un problema con la construcción de un barco. Es que esa gente no sabe construir barcos, y te empiezan a decir en el bar cómo debe funcionar un astillero. Y eso, ¿y tú que te has dedicado toda la vida? Yo soy representante de perfumería.
de ventas de perfumería. Y dices, madre mía, ¿cómo sabes tanto de astilleros? Tú deberías estar al frente de algún astillero o algo así. No creo que Greenpeace haya tenido en realidad ninguna influencia benéfica. Quizás en algunos casos la haya tenido, pero ha sido absolutamente opacada por la influencia nefasta que ha ejercido sobre nuestra concepción de la ecología, nuestra concepción del medio ambiente, del respeto al medio ambiente, de lo que nos conviene, de lo que no nos conviene, de lo que debemos y de lo que no debemos hacer. Cuando tú te opones a los transgénicos y con esa oposición te pones al arroz dorado y fomentas la muerte de millones de niños, lo que hagas bien no me va a parecer suficiente nunca. Y es lo que hizo Greenpeace, y es aquello por lo que 109 premios Nobel dijeron que lo que estaba haciendo era un crimen contra de lesa humanidad. Ya tenemos aquí a un experto militar explicándonos lo que se pudo haber hecho en vez de usar la bomba como la usaron los aliados. Quiero recordar que mientras esto pasaba, estos últimos días de julio de 1945, no estaba todo el mundo en su casita esperando. Los combates eran feroces, los ataques de kamikazes, los ataques de submarinos estaban destrozando multitud de embarcaciones aliadas. El horror seguía en la China ocupada, en las Filipinas ocupadas, en la Corea ocupada. No, las Filipinas ya habían sido liberadas, perdón. En China lo que se esperaba era que la Unión Soviética finalmente entrara en el teatro del Pacífico Sur, donde había dejado totalmente solos Estados Unidos, y hacia mediados de agosto iba a entrar en la guerra la Unión Soviética. Entonces, esto es como decir, vamos a tomar la decisión, ¿qué hacemos? A ver, vamos a pensarlo. Pero total, no está pasando nada, tenemos tiempo. La urgencia cuando están muriendo cientos y miles de personas, no creo que la podamos apreciar, insisto, con nuestro té de limón. Edgar Cash me pregunta, ¿crees que el consumo de carne realmente tiene el impacto al ambiente que tiene o es un delirio más de Greenpeace y de los animalistas? Es un delirio más. Daniel Norero, y se los recomiendo que lo busquen en Twitter, Daniel Norero ha recopilado información de expertos de todo el mundo que demuestran cómo se ha distorsionado, manipulado y falseado la información para obtener un objetivo de carácter político, un objetivo de carácter social, un objetivo, si quieren, de carácter moral, para no matar animalitos, pero es mentira. No es cierto que el mayor impacto de la emisión de gases de invernadero sean las flatulencias de las vacas, por favor, no. No es cierto, además, que sea lo que está agotando el agua, y no es cierto que lo que se comen los animales sea alimento para los seres humanos, porque la mayor parte de la alimentación es pasto, y nosotros tenemos el pequeño defecto de que no podemos digerir la celulosa, no sé si se han dado cuenta, por eso le llamamos fibra. Entonces, todo eso, todo es una serie de manipulaciones y de falsificaciones muy preocupantes y muy indignantes, porque si tú tienes una buena causa y la defiendes con métodos inmorales, tu causa deja de ser tan buena como debería ser. No sé dónde pasó esto que dice Valentín Fernández Cejas, es que me cuentan las historias a la mitad. Pienso que se pudo arrojar una bomba H en un lugar despoblado y demostrar poder sin víctimas. La bomba H se produjo muchos años después. Ni siquiera sabes de qué estábamos hablando. La bomba atómica se había aprobado el 16 de julio. Había que acabar con la guerra lo más pronto posible, no hacer experimentos. Y a una población fanatizada, lo que los expertos militares, que tú no eres y que yo no soy, calcularon es que a una población fanatizada el hacer estallar una bomba en un lugar despoblado no la iba a impresionar, sino al contrario iba a fortalecer su entrega
a la decisión de morir por el emperador, de morir por el Mikado, porque no olvidemos que el emperador era el dios en la tierra. Hirohito era Dios, no era un emperador, no era un monarca, no era un rey, no era un presidente, no era un primer ministro, era la deidad solar personificada. Y morir por él era un honor. A quien había que aterrorizar era a Hirohito para que dejara de responder a los intereses de Toyo. Todo esto y mil cosas más que influyen en la decisión y que influyen en lo que estaba ocurriendo en la guerra y que influyen en todos los años de guerra previos, se lo salta cualquiera que dice, no, yo hubiera hecho otra cosa. Tu lugar está en un bar con un palillo aquí, un sol y sombra aquí, la camisa abierta hasta acá, una cadena de oro gorda, diciendo, ese entrenador no sabe nada de fútbol. No conozco a la mitad de la gente a la que me mencionan. Bueno, pues siento mucho que no lo oigan bien. No puedo materialmente hacer nada. Me preguntan sobre un montón de cosas, que además nunca he dado señales yo de conocer las cosas sobre las que me preguntan, que es lo más raro. Bueno, muchísimas gracias a Jorge Antonio García Montenegro por el superchat. Todo es agradecido. Y me dice rápido Emilio Fernández, ¿qué opina del señor Mario Méndez? El señor Mario Méndez es mi amigo. El señor Mario Méndez es mi cómplice en hacer cosas como la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica. El señor Mario Méndez hizo conmigo, o yo hice con él, un programa muy interesante, que es una de las cosas que más me gustó en mi vida haber hecho en radio, y volvería a ser encantado de la vida el día de mañana. Y quiero mucho a Mario, lo sigo queriendo, aunque hace 22, 23 años no sé nada de él, pero le deseo siempre lo mejor. Yusef, si ha leído Sapiens de Yuval Noah Harari, no, pero hasta donde sé de ciencia, más bien poquito él. Lo que he sabido es que tiene posiciones ideológicas que luego trata de sustentar científicamente, pero no lo sé. Entonces no voy a... El investigador que nombré en el tema carne, más que investigador, creo que es divulgador, Daniel Norero. Daniel Norero, Norero. Él es el que ha recopilado en muchos hilos en Twitter toda la información que hay sobre esto. Vamos a hacer un corte y volvemos, que hay un montón de cosas que hacer y no he tenido tiempo de hacer casi ninguna.
Bueno, volvimos otra vez. Muchísimas gracias por estar con nosotros todavía. Y, a ver, rápido. México hizo pruebas nucleares. No, México no ha tenido nunca material fisionable. O sea que no puede haber hecho pruebas nucleares en ningún lugar. Le voy a la América, no soy del Guadalajara, también fui del Guadalajara y soy del Sporting de Gijón y del Barça. ¿Cuánto costó el micrófono? Aproximadamente 350, 300, no, $300, sí, 300 euros, perdón, 300 euros. Marx Arriaga dijo una tontería, lo horrible fue que para sustentar la tontería que dijo, pues, se perjudicó a otra persona que debería tener derecho de hablar. Y voy a dejarlo hasta aquí porque si no, no voy a hacer nada de lo que quiero hacer y tengo muchísimas cosas que hacer. Y lo primero es, por supuesto, hacerles nuestras tremendas recomendaciones de YouTube, porque traigo varias cosas que quiero ver. Vamos a dedicar, en vez de hacer 18, hice 12, porque si no luego paso muchísimo tiempo en esto y vamos a tratar de abreviar al máximo. Vamos a nuestras recomendaciones, pues, de YouTube. Primero, les había yo hablado ya del que fue el chef personal de la reina de Inglaterra y de Diana de Gales y de todos los príncipes y de la casa real y que viajaba con ellos y bla, 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 que es Darren McGrady. Y Darren McGrady tiene un canal delicioso, absolutamente delicioso, que nos enseña a hacer comida con historias interesantes. Por ejemplo, la historia de que los fish and chips, que son este pescado rebozado con patatas fritas, que es delicioso. Además, yo cuando voy a Londres, hay un lugar, por cierto, en Jamaica Road al que voy, porque te hacen un bacalao ahí rebozado con patatas fritas y vinagre que se le echa. Al principio se me hacía muy raro, luego descubrí que era maravilloso. Entonces hacía unos para la reina y hacía otros para el personal de la Casa Real, porque les parecía muy soso el de la reina. El tipo es genial, tiene unas recetas maravillosas. Alguien me pregunta si yo tengo recetas. Por supuesto, tengo recetas. Todas mis recetas son secretas. No es cierto, todavía el otro día subía yo a Twitter mis deliciosos corazones de alcachofa con aceite de oliva extra virgen, queso parmesano y anchoas, que es así como para picotear una tarde, están muy bien. Darren McGrady cuenta historias de la realeza británica, que es folcloriquísima, y además tiene unas recetas extraordinarias y deliciosas. Y otro que me divierte muchísimo es Vincenzo. Vincenzo tiene un canal que se llama Vincenzo's Plate. Todo esto va a estar en la descripción del streaming, que se me olvidó ponerlo porque ya no tuve tiempo hoy. Pero Vincenzo lo que hace es ver cómo se hace comida italiana en otros lugares del mundo y sufre lo indecible. Aquí lo tenemos casi llorando con la salsa carbonara del chef Gordon Ramsay, que le pareció lo más aterrador que ha visto, la peor carbonara del mundo. Hay que recordar que la carbonara no se hace con crema, se hace con huevo, y lo primero que hace la gente es echarle crema a la carbonara. Con eso ya los chefs italianos empiezan a sufrir convulsiones. He hablado mucho de mi consideración de que la moda es una forma de entender parte de la realidad. Y esto lo descubrí yo cuando era periodista en entrevista de revistas. Y una vez hice una historia sobre el zapato. Y resulta que el tipo de zapato te decía qué tipo de persona, con qué tipo de persona estabas tratando. Un zapato de hombre, de tacón alto y con enormes... una delantera enorme tipo pico de pato como los que usaba Enrique VIII, pues no los podía usar un campesino, porque el campesino no necesitaba un calzado funcional. La moda nos va contando cómo han evolucionado las costumbres sexuales, las costumbres sociales, la visión que se tiene de los distintos empleos, de los distintos trabajos, de los distintos oficios, de los sexos, etcétera, etcétera. Bernadette Banner es una historiadora de la moda, que además se expresa en un inglés prácticamente decimonónico, de una exquisitez en el idioma que a mí me deja absolutamente asombrado, y que, entre otras muchas cosas, además de recrear
ella es costurera y además de recrear vestidos de época, comenta mucho sobre, como lo hace Carolina Zebrowska, de quien ya habíamos hablado, qué tan fiables son las recreaciones de ropa que se hacen en el cine y en la televisión, que a veces son lamentables. Si les gusta Photoshop, vayan a Texture Labs. Texture Labs es fundamental. Brady, que es este señor, no he podido averiguar cuál es su apellido, pero Brady de Texture Labs hace unos tutoriales maravillosos de Photoshop, con la ventaja de que además tiene en el sitio web de Texture Labs, pone los recursos necesarios. Si necesitas texturas, si necesitas una acción de Photoshop, si necesitas una paleta de degradados determinada, etcétera, etcétera, puedes descargarla del sitio de Texture Labs para seguir el tutorial. Si así no aprendes Photoshop, ya no lo intentes, la verdad. Luego, en ciencia vámonos primero a la física con Anton Petrov. Anton Petrov explica de una manera lo más sencilla, clara, accesible posible cuestiones importantes de matemáticas, de física y de cosmología, sobre todo. Él es profesor de matemáticas de profesión, pero tiene una enorme capacidad explicativa, sin grandes aspavientos. No es de los youtubers de hola amiguitos, sino es de lo más tranquilo. Dice hola bellísimas personas, miren, les voy a empezar a contar, tenemos esta situación, se acaba de descubrir, se acaban de medir las ondas gravitacionales, les voy a contar por qué esto es importante. Lo hace de una manera excelente Antón y yo soy absoluto fan de él. Y el Museo Británico. El Museo Británico tiene montones de producciones de vídeo maravillosas. La que podemos ver representada aquí es la que se llama La Esquina del Curador, donde los curadores de distintas piezas importantes o de distintas épocas o de distintas especialidades del Museo Británico cuentan cosas sobre algunas de las piezas más importantes del Museo Británico, que es uno de los lugares que hay que visitar en la vida, por supuesto, y uno de los genios de allí es el que están ustedes viendo allí, que es Irving Finkel, que es curador del mundo antiguo. Sabe hacer tablillas de arcilla con lenguaje cuneiforme sumerio. Allí está mostrando el primer juego de mesa que se conoce. Además ha sido curador de los juegos, de las piezas de ajedrez nórdicas que aparecieron en Gran Bretaña, que es una de las piezas maravillosas del Museo Británico. Pero como él están muchos más curadores de distintos espacios que cuentan de cerca las historias de las piezas arqueológicas e históricas que manejan. Y rápidamente, para ir a la música, algo de tutoriales, pero sobre todo explicaciones y análisis de guitarra, las hace en Friday Fireworks Chris Buck, que es un guitarrista, sobre todo de blues rock, aunque también hace jazz. Hace análisis, por ejemplo, yo le acabo de ver un análisis maravilloso de los solos de George Harrison en la guitarra. Sabe muchísimo de guitarra, pero hace menos tutoriales. Para tutoriales, los dos que siguen. Paul Davids. Paul Davids es un guitarrista holandés que es profesor de guitarra, que tiene sus cursos y vende sus cursos, pero que también hace tutoriales extremadamente valiosos y fáciles de seguir, pero sobre todo que se entusiasma muchísimo. Es un tío cuya pasión por la guitarra se transmite de manera extraordinaria, se los recomiendo muchísimo. Y luego está Messiah Says. Esto es el Mesías dice, es lo que quiere decir Messiah Says. Es un tipo rarísimo, se llama Dennis Gronim, se redescubrió a sí mismo, según él, en un viaje de alguna sustancia psicodisléptica, y hace cosas rarísimas, pero sobre todo tiene una enorme pasión por el blues. Dice que el blues es muy fácil de tocar y enseña los rudimentos más esenciales del blues. Cualquier cosa que veas con Messiah Says, que además es divertidísimo el tipo, te enseña a tocar el blues, lo cual nunca está de más. Si quieres tocar la guitarra, es como elemental que toques blues y conozcas los fundamentos del blues, sea principalmente el blues de 12 compases con los 3 acordes 1, 4 y 5 clásicos, o algo más complicado. Luego, abajo a la izquierda tenemos a Don Odell. Don Odell es un tipo que tiene un estudio llamado Legends en Calmer, en Nueva Inglaterra, y que ha grabado a todo Dios
sobre todo del mundo del blues. Desde desconocidos impresionantes, yo descubrí hoy una banda que se llama Jane Lee Hooker, obviamente en homenaje a John Lee Hooker, el maravilloso guitarrista y cantante y compositor de blues, pero que tiene una cantante que se llama Tena y que me dejó absolutamente impresionado. Los descubrí hoy precisamente con John Odell, pero ha estado, igual graba leyendas como John Mayall en sus 80 años tocando. A John Mayall tuve la oportunidad de verlo, por cierto, hace unos meses aquí en Gijón. Estrellas en ascenso como Samantha Fish o estrellas consolidadas como Popa Chubby. La música, según él, lo que hace es grabar con cámaras que a veces son aficionados, amigos suyos que hacen la labor de camarógrafos, la música como se hacía antes, es decir, con instrumentos, con música, sin sobreproducción y con muchísima pasión. Todo lo que ha grabado Don Odell, que son varias piezas de cada uno de los artistas, vale muchísimo la pena. En el mundo de la música tradicional, sobre todo la música con raíces escocesas, aunque en este caso se habla de los colores célticos, de este mundo celta totalmente inventado, pero que aceptémoslo como aceptamos pulpo como animal de compañía, es Celtic Colors International Festival, el Festival Internacional de Colores Célticos que se hace en Cabo Bretón, en Nueva Escocia, que además Nueva Escocia fue, ¿por qué tiene una tradición de música escocesa Nueva Escocia? ¿Por qué se llama Nueva Escocia? Y la historia es enormemente curiosa porque es aquí a donde llega una enorme emigración escocesa cuando entre 1750 y 1860, a lo largo de 110 años, se expulsó a los que alquilaban las tierras a los grandes terratenientes escoceses, porque los terratenientes querían hacer sus tierras productivas de otra manera y entonces echaron a los gaélicos, lo que se llamó precisamente la expulsión de los gaélicos de las tierras altas y de las islas escocesas, y esa gente, no teniendo a dónde ir, pues descubrió que se podía ir a Canadá y creó un centro de cultura gaélica, de cultura céltica, de cultura escocesa, con sus propios estilos muy relacionados con los escoceses, pero sus propios estilos de violín, de baile, etcétera. Y el Cabo Bretón es hoy considerado un centro de la música y de la cultura céltica, y cada año hacen este festival. Este año el festival es virtual, pero toda la gente, por ahí ha pasado todo Dios que tenga algo que ver con la música céltica, sea de Noruega, sea de Irlanda, sea de Escocia, sea de Galicia o sea de Asturias. Todo el mundo ha pasado por allí. Y por último, brianmay.com. Cuidado, hay varios canales de Brian May. Hay un canal oficial de Brian May donde está la parte profesional de Brian May. Nuestro es brianmay.com. Y allí el gran jefe de la guitarra, uno de los mejores guitarristas de la historia, nos cuenta su vida, se porta como un niño, es de lo más cercano, y luego, por ejemplo, propone, voy a hacer una base rítmica y ustedes quiero ver quién puede hacer el solo de guitarra que hacía yo cuando estaba yo en Queen. Y entonces alguien dice, oye, pues yo hago la batería, y de pronto tienes a gente muy joven en montajes que arma el propio Brian, como le gusta que le llamen, como se llama a sí mismo, donde está tocando con jovencitos que están tocando con una de las más grandes leyendas de la música. El tipo es entrañable, el tipo es cercano, es todo lo opuesto a la idea que tenemos de una estrella de rock, y les recomiendo muchísimo que vean pues a Brian May haciendo todo esto que hace. Y ahora voy a una cosa que probablemente les va a parecer muy rara, porque esta es una cantante de la que sé muy poco, le he oído un par de cosas, no tiene instrumentos, todo está producido en el estudio, pero tiene letras interesantes, por lo menos es un poco más reflexiva mucho más reflexiva que un reggaetón. No le he oído mucho, pero lo que pasa es que para su nueva gira y su nuevo disco, que se llama Puta, la gira y el disco, hizo este cartel, y esta fotografía la usó para su cartel ahora que va a empezar su gira en Toledo, y los chicos de Vox se enojaron muchísimo. Dicen que su libertad religiosa se ha visto horrorosamente perjudicada por el hecho de que esta mujer se hizo esa foto y la está usando para su publicidad. Parece que ellos ven ahí una virgen. Esta chica tiene 2 hijos, entonces no creo que sea virgen, a menos que sea otro de esos misterios terribles, pero no lo creo. Luego, yo nunca había visto una virgen que llevara una cinta así como las de las Miss Universo o Señorita Patata.
Y tiene un niño, pero todas las mujeres han tenido niños de manera bastante tradicional, sin necesidad de ser vírgenes, ni mucho menos. Bueno, el hecho real es que aquí vieron una virgen, es como cuando ven una cara de alguien con barba y dicen, ay, se apareció Jesucristo, y tú dices, ¿por qué no es Charles Manson o John Lennon? No sé, cualquier otro ser humano masculino con pelo largo y barba, ¿por qué se apareció Cristo en una tostada o en una tortilla? Vaya usted a saber. El hecho es que se molestó muchísimo la gente de Vox, han protestado y finalmente los promotores del propio concierto decidieron retirar el cartel. Pero entonces yo creo que no hay que retirar el cartel, yo creo que hay que difundir el cartel. Hay que difundir este cartel. Entonces les pido a ustedes que busquen Sahara Toledo o Sahara Vox en imágenes de Google y saquen, copien la imagen y la retuiteen, la compartan en Facebook, la compartan con sus amigos, la compartan por WhatsApp, la compartan por Instagram y le recuerden a todo el mundo que no debe compartirla porque se enojan los chicos de Vox y el señor Santiago Abascal llora. Y para evitar que llore vamos a enseñarle a todo el mundo cómo es este cartel para que no lo compartan. Bueno, que lo compartan con sus amigos para explicarles que no deben compartirlo y que todo el mundo vea este cartel y vea el ridículo de quienes lloran por una fotografía cuando dedican sus esfuerzos políticos a la persecución de niños inmigrantes, que es la miseria moral más absoluta de eso que no es un partido, pero que se presenta como un partido y que es Vox. Así que recuerden ustedes siempre que hay que difundir este cartel de Sahara para que no se difunda el cartel de Sahara. ¿Cómo va a saber la gente qué cartel no debe difundir si no se lo enseñamos primero? ¿No les parece? Voy a ser muy breve con esto, pero me han pedido que hable un poco de Rodrigo. Y a Rodrigo lo conocí incidentalmente una tarde un tanto tormentosa de mi vida, donde andaba yo con un amigo que hacíamos musiquita y estábamos en su casa tomando algo y haciendo, según nosotros, inventando cancioncitas. Y llegó un chaval un chaval, era un tipo joven que llegó y, ay, hola, ¿cómo están? Pues, ¿quién? Mira, es Rodrigo González, pues mucho gusto, yo soy Mauricio Schwartz. Y estuvo con nosotros un rato, se tomó un par de copas, estuvo tocando la guitarra, dijo, mira qué canciones tan interesantes tiene este chico, y se fue. Rodrigo era representante de un movimiento en México que para mí fue muy importante, porque fue el movimiento del rock rupestre. El rock rupestre fue el rock que hacían los pobres, el rock que hacían los que no tenían dinero para comprar un amplificador, una guitarra eléctrica, una batería, un bajo eléctrico, otro amplificador para el bajo eléctrico, porque el rock hoy no, y esto es muy importante señalar, hoy no es caro el rock, pero el rock era carísimo. Entonces yo tuve una guitarra eléctrica a los 30 y tantos años. Comprar una guitarra eléctrica era un sueño. Yo tocaba la guitarra acústica y luego ahí tratabas medio de fingir lo que oías, lo que le oías a los Beatles o lo que le oías a los Rolling Stones, de fingirlo en la acústica, pero no tenías acceso a una guitarra eléctrica. Pero increíblemente oneroso para una persona. Para hacer una banda, ya ni te cuento. Entonces la historia de la guitarra prestada y del bajo prestado son verdaderamente legendarias. Entonces hubo un movimiento que hacía rock rupestre. Esto era una forma de decir que lo hacían acústico. Es una forma de decir que no había ni instrumentos de gran calado, ni electricidad, ni amplificadores, pero era rock porque el rock no está dado por la amplificación ni por la electrónica, sino por la actitud. Evidentemente el rock nace gracias a que existe la amplificación, gracias a que existe la guitarra eléctrica inventada en los años 40, 50 para que los guitarristas pudieran seguir trabajando en las grandes bandas, donde el sonido de la guitarra lo ahogaban el resto de los instrumentos. Entonces podías prescindir del guitarrista si al final no lo oía nadie. Y a partir de allí nació la idea de crear la primera guitarra eléctrica. Alguna vez escribí en Cosas que Sabemos, tengo la historia, por cierto, de la guitarra eléctrica. Entonces, el movimiento del rock rupestre fue muy importante en México y Rodrigo fue quizás, junto con Jaime López, su mejor exponente. Y dentro del rock mexicano, el tercero de la gran trilogía de grandes letristas
mexicanos, por supuesto José Cruz, que ya hemos leído algo de su poesía por aquí. Esa fue toda la relación que yo tuve con Rodrigo. Al poco tiempo, sería un año después, una cosa así, fue el terremoto del 85 en México. Yo estuve involucrado primero en labores de rescate, luego me di cuenta que no tenía que estar haciendo labores de rescate teniendo 2 hijas pequeñas, entonces me dediqué a labores de logística. Y un buen amigo mío, un periodista, me dijo, oye, por cierto, hay un chico que murió en unos edificios que se cayeron. Lo que se cayó fundamentalmente en el terremoto del 85 fueron edificios hechos con dinero del gobierno, porque eran edificios donde se había robado dinero y por lo tanto la varilla era más delgada de lo que debía, el hormigón armado tenía más arena de la que debía, las traves no tenían la resistencia que tenía. Y lo que siempre ha pasado, desafortunadamente, en México con la corrupción de la construcción realizada con dinero gubernamental. Entonces, en unos espacios habitacionales, unos grandes edificios habitacionales, sobre la avenida Cuauhtémoc, donde, no me acuerdo cómo se llamaban, donde vivía con su novia Rodrigo, pues el edificio había caído y allí murió Rodrigo. Y lo peor del asunto es que él iba a empezar, al día siguiente, el 20 de septiembre, iba a tener su primera sesión de grabación profesional. Toda la música que tenemos de Rodrigo son cassettes, demos, cosas que la gente grabó cuando cantaba en un café o cosas que él mismo grabó para promoverse, pero nunca tuvo una grabación profesional y fue una verdadera tragedia que el día antes de que hiciera su primera grabación profesional en un estudio profesional, porque había firmado un contrato finalmente con una disquera que ahora es menos importante que antes, pero es que antes no podías tú grabar nada si no era con una disquera, pues murió el 19 de septiembre de 1985. Me preocupa mucho que sea monetizado, distorsionado, vuelto facilona y vuelto irrelevante la figura de Rodrigo González, porque hay pocos personajes en el rock que realmente pueden decir que han hecho cosas enormemente novedosas, y Rodrigo las hizo en el rock en México. Y las hizo en condiciones enormemente precarias, y las hizo en condiciones de una rebeldía profunda contra el tipo de rock que normalmente se hacía en México, digo yo, con excepción de quizás de Jaime López, acudiendo al lenguaje, al lenguaje popular, pero sin volverlo despreciativo. Yo recuerdo canciones que son obras maestras, como Ama de Casa un poco triste, o No tengo tiempo de cambiar mi vida, y yo le hice con los años, cuando en 1987, 88, yo me voy de la Ciudad de México a vivir a Querétaro y propongo un programa de radio en Querétaro sobre rock en español. No había, creo yo, programas de rock en español en ese momento en la radio mexicana, y el director de la radio, que era la radio estatal, me decía, oye, pero ¿tendrá suficiente material? Le dije, no, mira, aquí hay 20 discos ya para las primeras 20 semanas, y ya más o menos estuvo de acuerdo porque presentábamos un disco en cada programa. Y al programa lo llamé Tiempo de Híbridos, en homenaje a Rodrigo, que es una de sus canciones más conocidas, Tiempo de Híbridos, donde juega precisamente con las imágenes del México rural tradicional. Era un gran rancho electrónico, y al mismo tiempo juega con la modernidad. Era ese híbrido, que es el híbrido del rock rupestre, que es el híbrido finalmente de la cultura que hoy tenemos todos en el mundo, y precisamente por eso me parecía tan relevante la pieza en aquel entonces y me lo sigue pareciendo hoy. Y mi programa se llamó Tiempo de Híbridos, y durante 2 años estuve haciendo 2 discos diarios, y cuando me fui de Querétaro, me regresé a la Ciudad de México, dejé 100 discos por hacer, porque había empezado el movimiento del rock en tu idioma en México, porque venía la música de Argentina, la música de Chile, casi toda buena, excepto Enanitos Verdes, a quienes detesto, la música que se estaba haciendo en la España de 1985. Me tocó presentar los grandes discos de Sabina, como El hombre del traje gris y Hotel Dulce Hotel, que me parecen sus 2 discos más relevantes, más importantes, y a un montón de gente. Conocí a Fito Páez, tuve que aguantar al Tri de Lora, pero en fin. Y todo eso siempre lo relacioné y lo mantuve relacionado con Rodrigo. Escuchen a Rodrigo González. Si no están en México y no tienen ni idea de qué estoy hablando, búsquenlo. Está en YouTube, está en Spotify, está en iTunes, está en todos lados.
la música de Rodrigo González Rodrigo. Creo que les va a decir cosas de esas que es importante que entren por aquí para que se queden por acá. ¿Y qué me falta hoy? Bueno, pues hoy no tengo foto de poeta, salvo que me den un segundo, que la conseguimos en un instante, porque voy a hablar, y es especialmente grave que no tenga yo foto de este poeta, porque este poeta lo conocí, y más que conocerlo, fue un personaje con una importancia enorme, ahí sí, en mi vida personal, porque este señor, a quien van a ver ahora, así como lo conocí yo, este caballero era don Efraín Huerta, conocido en muchos casos como el poeta de México. Y digo que tengo una relación especial con Efraín porque es el abuelo de mis hijas, es el abuelo de mis dos hijas, y me parece un poeta esencial, pero que se está quedando en el olvido en México, lo cual me parece enormemente grave. Entonces, aunque es un gran poeta del amor, he elegido para leer primero un poema que siempre me pareció de una ternura absoluta. Es un poema que escribió en Nueva York, y como siempre digo, yo no hablo de los poetas, sino de los poemas. No sé, aunque decía haberlo hecho en Nueva York, al hablar de la Alameda, que me imagino que es la Alameda Central de la Ciudad de México, pues quizás el acontecimiento al que se refiere no ocurrió en Nueva York, sino en la Alameda. Y dice: hoy he dado mi firma para la paz. Bajo los altos árboles de la Alameda y a una joven con ojos de esperanza. Junto a ella otros jóvenes pedían más firmas, y aquella hora fue como una encendida patria de amor al amor, de gracia por la gracia, de una luz a otra luz. Hoy he dado mi firma para la paz. Y conmigo, en 100 países, 100 millones de firmas, 100 orquestas del mundo, una sinfonía universal, un solo canto por la paz en el mundo. Hoy no he firmado el poema, ni los pequeños artículos, ni el documento que te esclaviza. No he firmado la carta que no siente, ni el mensaje que durará un segundo. Hoy he dado mi firma para la paz. Para que el tiempo no se detenga, para que el sueño no se inmovilice, para que la sonrisa sea alta y clara, para que una mujer aprenda a ver crecer a su hijo, y las pupilas del hijo vean cómo su madre es cada día más joven. Hoy he dado una firma, la mía, para la paz. Un mar de firmas que ahogan y aturden al industrial y al político de la guerra. Una gigantesca oleada de gigantescas firmas, la temblorosa del niño que apenas balbucea la palabra, lo que es una rosa de llanto de la madre. La firma de humildad, la firma del poeta. Hoy he elevado en una el número mundial de firmas por la paz, y estoy contento como un adolescente enamorado, como un árbol de pie, como el inagotable manantial y como el río con su canción de soberbios cristales. Hoy parece que no he hecho nada, y sin embargo he dado mi firma para la paz. La joven me sonrió y en sus labios había una paloma viva, y me dio las gracias con sus ojos de esperanza, y yo seguí mi camino en busca de un libro para mis hijos, pues allí estaba mi firma, precisa y diáfana, al pie del llamamiento de Berlín. Parece que no he hecho nada, y sin embargo, creo haber multiplicado mi vida y multiplicado los más sanos deseos. Hoy he dado mi firma para la paz. Siempre me puso así este poema, o sea que no tengo ninguna vergüenza en que me ponga así. No pensé que me volviera a afectar tanto, porque es uno de los poemas de Efraín que siempre me afectaron así, por la enorme inocencia que el poeta es capaz de transmitir, de contarnos, de compartirnos con un acto tan sencillo como ese. Un acto que, por otro lado, siempre sería bueno que hiciéramos todos firmando para la paz.
y luego de firmar para la paz, luchando por la paz, tratando de evitar la guerra y haciendo lo posible para que no sea necesario volver a firmar para la paz. Luego está este otro poema que siempre me gustó muchísimo de Efraín. Hay muchos, evidentemente lo leí con intensidad, habiendo tenido relación familiar con él, pero siempre me gustó esto porque se refiere a un personaje entrañable que es Franz Kafka, ese enorme escritor, uno de los mejores escritores del siglo XX, que dispuso que toda su obra fuera quemada después de su muerte y se lo dio a su mejor amigo, y su mejor amigo resultó ser más amigo de la literatura que de Franz Kafka, Max Brod, y entonces en lugar de quemar los escritos de Franz Kafka, nos dio los escritos de Franz Kafka para nuestro eterno asombro. Y si no han leído a Kafka, léanlo. Kafka, por cierto, tuvo que ver con uno de los momentos más tremendos de mi juventud, cuando tenía un profesor de historia que era más aburrido que chupar un clavo. Y después de que estuvo contando la misma historia como 3 clases seguidas, me puse a leer La Metamorfosis de Kafka. Y el profesor me preguntó: oiga, Schwartz, ¿es más interesante lo que está leyendo que mi clase? Y yo, con la irresponsabilidad que me ha caracterizado toda la vida, le dije: pero sin duda alguna, La Metamorfosis de Franz Kafka, tío. Fuera de aquí. Era el profesor más barco, o sea, más blando de toda la escuela, y nadie hacía el examen final de historia nunca. Ese año yo hice, como único alumno, el examen final de Historia de México, porque me puso una calificación baja para que no exentara yo el examen por estar leyendo La Metamorfosis de Kafka. Y esto de Efraín Huerta son las sílabas por el maxilar de Franz Kafka. Oh vieja cosa dura, dura lanza, hueso impío, sombrío objeto de árida y seca espuma, ola y nave, navío sin rumbo, derrumbado y secreto como la fórmula del alquimista, velero sin piloto por un mar de aguda soledad, barca para pasar al otro lado del mundo. Enfilados hacia el cielo praguense y las callejuelas donde la muerte pisa charcos de la cerveza que no bebió Neruda. Hueso infinito para ponerse verde de envidia, para no remediar nada, ni el silencio ni las alas oscuras y obscenas de tus orejas, para no ver siquiera la herida de tu boca, ni el incendio de allá arriba, donde tus ojos todo lo penetran como otras naves, otras lanzas ardidas, otra amenaza, para hipnotizar la espada de la melancolía y acaso para descifrar el curso de aquel río de palacios donde murieron los santos y las vírgenes agonizaron tañendo laúdes de piedra. Para que pasen la novia y el féretro y Nesbal resucite en el corazón del follaje del cementerio judío, para que el poeta te mire y se sonría ante el retrato de Dios, para la locura, tu maxilar de duelo, para la demencia total y hasta para la humildad de nuestro lenguaje y su negra lucidez, para morir eternamente de una tuberculosis dorada y cabalgar las nubes y nombrar a los ángeles del exterminio y clamar por los asesinos otra vez allá arriba, por los que quemaron a Juan Hus y arrojaron sus cenizas a un ancho río de espinosa corriente. Hueso de piedra, ojo derecho del Carlino Puente, pirámide caída, demolida, muerta desde su muerte, hueso para escribir 100 veces Señor K, Señor K, Señor K, hasta la podredumbre de las estrellas y las ratas de los castillos y la infamia de los jueces. Hueso vivo, puntiagudo como la raíz del alma, como la ciega aurora de tus cejas, hueso para llegar de rodillas y aguardar amorosamente la carcajada y la oración, la blasfemia y el perdón. Nave, navío, barca y espuma para sudar de miedo y escribir sobre la piel la palabra abismo, la palabra epitafio, la palabra sacrificio y la palabra sufrimiento y la palabra hacedor. Y ahí lo dejo, Efraín Huerta haciéndole un homenaje a Franz Kafka, el viejo Efra. Muchas gracias por la poesía y además por haber sido
gran abuelo también de mis hijas. Y así vamos avanzando. Ya sé que voy a velocidades, no estoy haciendo caso al chat, pero 174 personas viéndome, muchísimas gracias, son un montón de gente. Sigo pidiendo que nos recomienden con sus amigos, con sus enemigos, con todas las personas con las que quieran, que si les gusta, obviamente con sus amigos, si no les gusta, pues vénganse de sus enemigos obligándolos a ver el streaming y los vídeos del Rey va desnudo. Y había otro tema que la semana pasada dejé detrás. Voy a pedir que desde aquí para abajo, salvo que algo pase, bueno, tampoco hay tanto en el chat, no veo que estén. Dios mío, otra vez van a preguntar sobre Jacobo Greenberg, no lo puedo creer, de verdad. Nunca voy a hablar sobre Jacobo Greenberg porque aunque hable sobre él, a la semana siguiente me vuelven a preguntar sobre él. Pero bueno, este es un tema que quería yo tocar, con el cual vamos a cerrar, pero que tenía muchísimas ganas de tocar porque estoy harto y lo he vuelto a oír muchas veces de, oiga, es que los conceptos de izquierda y derecha ya son muy anticuados. Vamos a ver. La idea de la existencia de una izquierda política y una derecha política es esencialmente accidental. Y tiene su origen un día concreto, que es el 28 de agosto de 1789. Ese día, en la Asamblea Nacional Constituyente, que sabías era producto de la Revolución Francesa, que había iniciado, por supuesto, en julio, poco más de un mes antes, se discutía un artículo de la nueva Constitución. Los franceses tenían que darse una nueva Constitución porque la Constitución anterior pues no era realmente una Constitución, no había una Constitución como tal. Y uno de los elementos clave precisamente de la Revolución Francesa fue poner en duda la soberanía del rey y afirmar la soberanía popular. Esto hoy nos parece lo más normal del mundo. Todas las constituciones dicen que la soberanía dimana directamente del pueblo. Pero en 1789, cuando la Revolución Francesa, esto era una idea enormemente subversiva y desagradable. Los reyes eran los soberanos porque Dios los había nombrado y usted se calla. Entonces, en ese momento, ese día, 28 de agosto de 1789, se discutía un artículo de la nueva Constitución en las que se establecía que el rey tenía un veto absoluto sobre cualquier propuesta o ley aprobada por la futura Cámara Legislativa. Es decir, después de la Asamblea Constituyente se elegiría una Cámara Legislativa, una Cámara de Diputados, un Congreso de los Diputados, un Congreso Legislativo, y ese Congreso, como lo hacemos hoy en todo el mundo, o casi todo el mundo, expediría leyes. Y el artículo se ponía a dudar si el artículo proponía que el rey pudiera tener un veto absoluto sobre las leyes, es decir, que para eso el cuerpo legislativo servía básicamente para hacer el ridículo, era un circo sin utilidad y sin soberanía alguna, porque las decisiones finales las tomaría el rey. Los que estaban a favor de mantener este poder absoluto del rey se sentaron a la derecha del presidente de la Asamblea. Los que decían que, bueno, al rey hay que dejarle el derecho al veto, es un veto temporal, es un veto limitado en el tiempo, porque la soberanía nacional pertenecía al pueblo. Y esos se sentaron a la izquierda del presidente de la Asamblea. Esta manera de sentarse, los que estaban a favor de las antiguas formas de hacer las cosas, de la monarquía, de la presencia de la religión, de la nobleza, de la soberanía monárquica, de la antigua manera de hacer las cosas, sentados a la derecha, y la de quienes creían que había que progresar y avanzar y que la sociedad en su conjunto podía tomar las riendas de su destino sin necesidad de reyesuelos, se sentaban a la izquierda. Cuando hubo una asamblea legislativa que finalmente se eligió después de la Revolución Francesa, se mantuvo esta práctica. En el centro se mantenían aquellos que carecían de un programa político definido, a la izquierda aquellos que querían renovar las cosas y a la derecha aquellos que querían conservar las cosas antiguas, incluyendo por supuesto la nobleza, la religión
y las jerarquías sociales, es decir, que no somos todos iguales, que el señor es el conde de quién sabe qué, y el señor conde vale como 16 de ustedes que son meros vasallos y plebeyos. Y a la izquierda estaban sentados los que decían, mira, a mí me importa un pito que a ese señor le digas que es conde, duque, rey o lo que sea, es igual a mí, tiene los mismos derechos, yo debo tener los mismos derechos que él, debemos tener las mismas obligaciones y ser iguales ante la ley. Este es el origen. Ahora tú me puedes decir, el concepto es anticuado porque ya casi no hay reyes, o los reyes que hay son tan descafeinados como el rey de España, que yo no lucho, y algunas personas se molestan, yo no lucho contra la monarquía española porque la monarquía española no representa nada, y creo que hay cosas más urgentes que hacer que tratar de evitar que Felipe VI siga allí, porque el señor tiene menos poder que yo, o tiene el mismo poder que yo, que es el poder de votar en las elecciones. No tiene ninguna atribución que sí tienen otros monarcas. Hice un vídeo sobre monarquía y república donde detallo todo esto con muchísimos datos, pero hay reyes con un enorme poder, la reina de Inglaterra, por ejemplo, el rey de Noruega, que es un tipo majísimo, pero que sigue siendo un tipo con un enorme poder. Los reyes con menos poder en España y en el mundo son Felipe VI de España y Carlos Gustavo de Suecia. Pero Carlos Gustavo también solo desde los años 70. Entonces, como ya está resuelto el asunto de la soberanía nacional, bueno, igual quizás esto de la izquierda y la derecha ya está anticuado. Pero si nos vamos a la esencia de por qué uno está a la izquierda o a la derecha, uno está a favor de cierto progreso social, de los avances, de la igualdad, de la justicia, de la solidaridad entre seres humanos considerados como iguales, por lo tanto tienen que ser solidarios entre sí como sociedad. Y a la derecha, aquellos que consideran que los privilegios son intocables, que ciertas ventajas por haber nacido de cierta familia determinada deben convertir a una persona en distinta ante la ley que aquellos que no nacieron de una familia determinada, como es el caso de las aristocracias, que la Iglesia debe regir sobre nosotros porque somos muy desorganizados y somos muy bárbaros y si no está la Iglesia cuidándonos somos capaces de cualquier cosa. Que la Iglesia debe tener poder sobre nosotros y debe decidir sobre cuestiones terrenales, como por ejemplo si la gente se puede casar o no se puede casar, si se pueden casar personas del mismo sexo, si las mujeres tienen derecho a abortar, si los seres humanos son verdaderamente iguales o son distintos, como dice frecuentemente la Iglesia, no se puede tratar igual a aquellos que son distintos. Pues la diferencia sigue existiendo. La vemos cuando un tipejo como Santiago Abascal es capaz de decir que su libertad religiosa se ve afectada porque alguien se tomó una foto, pero que no está afectando la libertad religiosa de todos los demás cuando trata de imponer a la Iglesia como elemento fundamental en la vida civil de los españoles. Algo mucho más brutal de lo que jamás podría intentar ningún rey actual. El debate sigue entre el conservadurismo y el progresismo. Y no hay posibilidad en la mayoría de los casos de decir es que yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Generalmente quien dice esto es de derecha, por favor, lo sabemos con claridad. Los trabajadores tienen derecho a percibir un salario digno y a luchar por mejores condiciones de vida o deben ser obedientes y calladitos. No hay un término medio. No hay un término medio. La gente debe tener derecho a una sanidad pública de calidad universal y luego los que quieran pueden comprar su sanidad privada si así les place, pero la gente tiene derecho a que su salud sea cuidada por la comunidad a la que pertenece o no. O la salud, o la vivienda, o la educación, o las pensiones solo deben ser derecho de aquellos que tienen más dinero. Si usted es pobre, muérase. Si usted es pobre, no estudie. Si usted es pobre, su pensión no le va a alcanzar para vivir, va a tener que trabajar hasta los 95 años. Y seguramente no en un puesto de esos donde se gana un dineral enorme por simplemente presentarse en la oficina, sino seguramente trabajando en esas cosas que desgastan los huesos, doblan la espalda y provocan contracturas musculares. ¿Está usted en la izquierda o en la derecha?
La izquierda se ha llenado y la derecha se ha llenado de muchísimas matices y extremos y barbaridades. Ser de derecha no implica ser nazi, por ejemplo, pero el nazismo es una de las formas de la derecha extrema. Para ser de izquierda no hay que creer en la teoría queer, que es una de las formas más extremas, más absurdas y ridículas de la izquierda, pero es una expresión de la izquierda, una expresión que muchos en la izquierda rechazamos, como muchos en la derecha, empezando por Winston Churchill, ya que hablábamos de él, rechazaron a los nazis. Pero hay una serie de posiciones que son de izquierda o de derecha, que tienen que ver con la concepción social de una soberanía compartida de todos los seres humanos o tienen que ver con la creencia en jerarquías inamovibles. El problema, y esto es de donde se han agarrado muchos, pero sin decirlo, es que esa división entre izquierda y derecha no basta para describir toda la posición política todas las posiciones políticas de una persona, como decía yo en el caso, por ejemplo, del nazismo o del comunismo soviético. Yo puedo ser muy de izquierda, considero que lo he sido toda mi vida, pero jamás defendería yo a Stalin. Jamás defendería yo los excesos del comunismo soviético, jamás defendería yo el tipo de vida que en nombre de la izquierda sufrieron los habitantes de la Unión Soviética durante casi 80 años. Sí, 70 años, 1917, 1989. Pero porque hay otra serie de elementos que también influyen y que también determinan cómo se desarrolla la realidad social y política de un país, de una sociedad cualquiera. Por ejemplo, la diferencia entre el autoritarismo y la libertad. Los seres humanos son libres para tomar sus decisiones, deben participar democráticamente en el mundo que los rodea, o es necesario que sean dirigidos por una instancia de carácter superior, pues sea el secretario general del Partido Comunista, o sea, el dictador de turno en algún país africano. ¿Estamos a favor de la libertad o del autoritarismo? Porque hay una izquierda autoritaria y hay una izquierda libertaria. Hay una derecha autoritaria y hay una derecha libertaria. Hay otras coordenadas, y esto hay un sitio que se llama precisamente, si mal no recuerdo así, algo que ver con coordenadas, que añade dimensiones al debate izquierda-derecha para ubicarnos políticamente en un lugar más razonable. Por ejemplo, yo he hecho el test en varias ocasiones y resulta que soy un libertario de izquierda. O sea, a mí los autoritarios, y lo digo yo porque soy más guapo, más fuerte o tengo al ejército a mi lado, pues nunca me han caído bien y como todo el mundo sabe, nunca me cayó bien la dictadura cubana por eso, como no me cae bien hoy la dictadura de Ortega, que además no creo que sea de izquierda, o la dictadura de Maduro. Porque si empiezas por no tener libertad en un pueblo esclavo, en un lugar donde los seres humanos son esclavos, las sociedades no pueden ser libres. Entonces siempre he estado a favor de la libertad y en contra de todo tipo de dictaduras, sean de izquierda o de derecha. También he estado en contra de la derecha, por lo tanto soy un libertario de izquierda. Usted puede ser más o menos libertario, más o menos autoritario, más o menos de izquierda o más o menos de derecha, pero se ubica en esas coordenadas. Fingir que no describen posiciones concretas es desproveer de contenido la capacidad que tenemos de comprender nuestras propias diferencias, porque además podemos estar en desacuerdo legítimamente. Un ejemplo actual se está viviendo cuando en España el precio de la electricidad se ha disparado de una manera enorme y las eléctricas son privadas, se privatizó a instancias precisamente de la Unión Europea, y como una de las formas de entrar a la Unión Europea se privatizó el servicio eléctrico en España y se nos dijo, siempre se le dijo a todo el mundo que con la iniciativa privada al frente de las eléctricas, la electricidad sería mucho más barata, serían mucho más eficientes y no tendríamos los problemas que se producían, claro, cuando el Estado se hace cargo de algunas cosas como la electricidad. Es este debate entre si el Estado es más ineficiente que la iniciativa privada o la iniciativa privada es más ineficiente que el Estado, que es la sociedad organizada. Por supuesto, en ese debate lo que tenemos que en algunos casos es más eficiente uno y en otros casos es más eficiente otro.
pero es más de izquierda pensar que la propiedad colectiva y el no hacer negocio con elementos básicos de cierta importancia, de cierta relevancia social, es una posición más de izquierda que quienes dicen, no, mira, que la gente tiene derecho a hacer negocio como quiera y que se muera quien se tenga que morir, que es una posición más de derecha, más favorable al mercado. Ese debate que estamos teniendo hoy en España se inscribe dentro de la izquierda y la derecha. El gobierno español acaba de decir que probablemente cree una empresa que se dedique a la distribución eléctrica y que sea un moderador de los precios, porque la mano invisible del mercado, esa mano invisible del mercado en la que creen los liberales, que son una serie de fuerzas que nadie puede comprender exactamente, pero que hacen que todo marche divinamente, pues no está haciendo que marche divinamente, sino que está haciendo que las personas menos favorecidas económicamente en España tengan problemas para pagar la factura de la luz en la Europa del siglo XXI, ante un Partido Popular que además se negó a reducir el impuesto al valor agregado de la luz cuando se le propuso que había que reducir los impuestos, cosa que uno tiende a creer que los mayores impuestos son más de izquierda, pero solo cuando se le cobran a los más ricos, no cuando se le cobran a los pobres, entonces son de derecha. Este es un debate real, y como este debate hay muchos otros debates absolutamente reales en los que las posiciones son de izquierda o de derecha. Me he definido siempre como un hombre de izquierda y lo voy a seguir haciendo, y no creo que sea sano que le creamos a aquellos que nos vienen con el cuento de que eso ya pasó de moda y ahora todos somos hermanitos porque todos estamos de acuerdo en todo, porque no lo estamos. Y no quiero decir que aquellos que creen en el mercado sean malvados. La gente sabe que a mí me han entrevistado un par de veces en Spanish Libertarian y que con Ignacy tengo una relación razonable, es un chico libertario, es de derecha, pertenece a la YouTube esfera de derechas, pero se puede dialogar con él, se dialoga y se enfrentan puntos de vista y se aprende de qué piensan del otro lado, que no forzosamente son malvados, sino que simple y sencillamente muchos lo son, pero muchos no lo son, muchos solo piensan distinto. Pero para tener la capacidad de entender que se piensa distinto, se tiene que saber en qué se piensa distinto, cuáles son los parámetros. Entonces, con esas bases digo yo y seguiré diciendo que existe la izquierda y la derecha y que yo sigo siendo de izquierda, como dijo en su momento Albert Camus, a pesar mío y a pesar de la izquierda, porque hay muchos que no les hace ninguna gracia tenerme subido en el barco. Con lo cual creo que entre eso y un poco más de postre, hemos terminado el día de hoy. No sé si hay algo que pudiera comentar de la... ¿Cuándo tocas algo para esta humilde audiencia? Me lo han dicho ya 2 veces. No lo voy a hacer. Primero, porque hace mucho que no levanto la guitarra, entonces tengo los dedos de una torpeza enorme. La levanté para enseñarle algunas cosas a mi hijo y ya no tengo callos, entonces a los 3 minutos ni piso bien las cuerdas y además me duele hasta el alma. O sea, tendría que practicar unos 3 meses para sentarme frente a una cámara a tocar. Pero por ahí cosas, puedo poner música que hice de las canciones que escribí yo con Toño Malpica, hoy más conocido como novelista en México y como un gran novelista, que como el pianista de jazz que yo conocí en algunas noches en su casa cuando nos reuníamos a tocar cositas y acabamos haciendo una banda, imagínese usted. Dice, llegué por casualidad a su canal, me ha enganchado, gracias. Todos los que me dicen cosas bonitas suelo no decirlas, porque si no parece que me estoy dando cera yo mismo, ¿no? Y eso me queda muy mal. Marcos Delgado menciona unas canciones extraordinarias de Rodrigo González como Distante Instante, Algo de Suerte, y bueno, la que ya había mencionado, No tengo tiempo de cambiar mi vida. La desaparición de Rodrigo dio paso al ordinario de Lora. No, Lora ya era ordinario de antes. Ya había desaparecido el Three Souls in My Mind y Lora ya había emprendido el camino de la ruina y la desgracia. Yo el otro día todavía me pasó, no hace 4 días, pero hace pocos meses o pocos años,
me pasó que lo único que yo creía que todavía era original, que me gustaba del Tri, también está fusilado, y que es Perro Negro y Callejero. Yo dije, bueno, pues, de las canciones que ellos tienen, todas son buenas, porque casi todas se las fusiló a Neil Young. Pero bueno, al menos tienen Perro Negro y Callejero. Y no, también es una fusilata cantabile. Ya no vas a hacer cosas que sabemos, no tengo idea. ¿Qué piensa de la actual situación política en Chile? No estoy informado de cuál es la situación política en Chile, discúlpenme. Y sí, el redactor de los libros de texto en México declaró que leer por gozo es un acto de consumismo capitalista. Sí, pues que estupideces las decimos todos. Ustedes creen que yo en 2 horas de estar aquí, todo lo que dije es brillante. Debo haber dicho varias estupideces gordas. Entonces, pues nada más eso. Y que si me gusta Gustavo Cerati, no lo he oído mucho, la verdad. Estoy muy metido actualmente en el blues, estoy muy metido en el rock de raíces, estoy muy metido en el folclore anglosajón, por decirlo así. Y de alguna manera extrañísima estoy entrando a ciertos espacios del metal rarísimos, como el de Release the Archers o Nightwish, por las voces de las mujeres que están ahí. Es que Floor Jansen, por ejemplo, tiene una voz que tira de espaldas. Oír a esa mujer es una experiencia vital. Y lo mismo pasa con la cantante de Release the Archers, que no me acuerdo cómo se llama, que es canadiense, o con The Warning. Entonces, pues, estoy en espacios muy raros. Yo oigo la música que me gusta y a veces me gustan cosas tremendamente extrañas. Esto se acaba, señores. La próxima semana tenemos el aniversario, es 19 de agosto, pero el aniversario se cumpliría el día 20. Así que celebramos nuestro cumpleaños con nuestro pastelote, con una vela del primer año de los streamings del Reba Desnudo. Va a ser el streaming número 42 porque primero fueron quincenales y luego a partir de enero de este año pues ya perdí yo el sentido completamente. Decidí que me daba igual mi imagen, mi reputación y todo lo demás y me puse a hacerlo todas las semanas. Algo vamos a hacer de celebración, pero lo que sí estoy seguro que vamos a hacer es tratar de hacerlo de 3 horas. Es decir, empezamos a las 7 de la noche y acabamos a las 10 de la noche y tocaremos los temas que ustedes nos digan que quieran que tocamos, siempre y cuando nos los digan, por supuesto, en el correo electrónico, porque si no los dicen en el correo electrónico, no los podremos hacer. Quiero tocar muchos temas, pero sobre todo quiero tocar temas relevantes a este proceso, al proceso que ha seguido un canal que empezó porque yo veía que no había canales que hablaran de ateísmo y los ateos estaban muy solos en YouTube, los ateos en español, porque en inglés había un montón de gente haciendo cosas preciosas, gente a la que admiro muchísimo todavía, y en el escepticismo y en la crítica a lo paranormal, que ahora se ha convertido en la crítica al asesinato organizado que están haciendo los conspiranoicos de la COVID-19. Se volvió mucho más serio esto de lo que era hace pocos años. Pero ese canal que empezó así, con una webcam horrorosa, con la que hacía yo unas cositas ahí de cuando en cuando, todavía había alguien, al primer video que subí, me comentó, el audio es horroroso. El audio era el audio de la propia webcam de un ordenador, una computadora que tenía yo allá hace ya 12 años. Seguimos teniendo problemas de audio. Como les digo, en todos los canales de YouTube van a encontrar a alguien que protesta por el audio. O es demasiado bajo, no se entiende, o hablas muy rápido, o eres muy feo. No, pero eso ya no es problema de audio. Como sea. Vamos a tratar de hacer una celebración en forma, vamos a tratar de tener invitados, pero no estoy seguro que deba hacerlo, porque no controlo el software lo suficiente como para conseguirlo. Ya vieron que de pronto dejo cosas que no debería dejar, las dejo allí durante horas. Y nada más, nos vemos la semana próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a los 153 que aún siguen por aquí y retomando, como ya dije yo, voy a retomar en lo sucesivo y para siempre aquella despedida del gran maestro de la locución mexicana, don Humberto G. Tamayo. Ahí les dejo mi reputación para que la hagan